Buenas tardes, damos gracias a Hashem que nos permite reunirnos para estudiar y con el permiso del cielo y para su gloria y honra vamos a comenzar a leer el manantial de vida, comentarios sobre el libro de Bereshit en la Parashat Vayeshev. Bien, le voy a pedir que por favor se ofrezcan a leer la parte que está en color. La leo yo y la parte que está en negro la leen ustedes. Y se estableció Jacob 37:1. Adelante. Durante toda su vida, Jacob entabló batallas contra las fuerzas del mal, contra los emisarios del Yeser Hará, inclinación al mal, que en una oportunidad se manifestó en la figura de Labán y en otra en la figura de Eliezer. Gracias, Deifeni. Sin embargo, del cielo quisieron que Jacob continuara su batalla, pues aun cuando él mismo ya no la precisara, el mundo se beneficia cuando el Sadik pelea contra su instinto y lo subyuga. Por eso se precipitó sobre él el disgusto de Yosef, pues a Jacob se le había conferido una señal de que si durante su vida no moría ninguno de sus hijos, tenía asegurado que no vería el Geinom. Rashi a Bereshit 37:35. Pero ahora, a causa de Yosef, dijo, pues descenderé con duelo por mi hijo al abismo. Bereshit 37:35. Y comenzó a temer por el Geinom. Si es así, dijo Jacob, debo reemprender la lucha contra el Yetzer Hará. Aún no he terminado conmigo mismo en absoluto. Dijo el santo, bendito sea, a los judíos no les basta con lo dispuesto para ellos en el mundo venidero, sino que pretenden vivir en paz también en este mundo, según Rashi. Existen muchos preceptos de los cuales se comen sus frutos en este mundo y el capital continúa intacto para el mundo venidero. Mishnah PA 1.1, Talmud Shabbat 127a. Jacob también cumplió con estos preceptos. ¿Por qué entonces no merecía también un poco de serenidad en este mundo como frutos de aquellas mitzvot? Capital significa la retribución por el cumplimiento de la mitzvah propiamente dicha. Frutos quiere decir la recompensa por las dificultades y los obstáculos con que se topó el hombre a causa del cumplimiento de las mitzvot. Estos obstáculos y dificultades provienen de los esfuerzos desplegados por el Yetzer Hará a fin de impedir que el hombre acate el mandato divino. Resulta entonces que aquel que cumple con los preceptos, a pesar de que estos no le han sido encomendados, no está sujeto a este tipo de dificultades, pues el Yetzer Hará no invierte en él demasiados esfuerzos. Resulta entonces que Jacob, quien cumplió las mitzvot a pesar de que éstas no le habían sido encomendadas, pues vivió antes de la entrega de la Torá, en buena ley no merecía los frutos. Bien, estas son las descendencias de Jacob, Yosef, 37:2. ¿Quién lo puede decir? Bien. El judío nunca debe conformarse con lo que ya ha logrado. No debe detenerse en un mismo lugar. Por el contrario, su constante anhelo debe ser la elevación progresiva en la escala del judaísmo, permanentemente incrementando. Gracias. Estas son las generaciones de Jacob. Estas deben ser las buenas acciones. Las descendencias de los piadosos son las buenas acciones. Pesikta Sutrati. De cada Jacob, Yosef, conseguir más y más aumentar
de Yehosif en hebreo cada vez. O sea, que no nos debemos conformar con cumplir solo lo que debemos cumplir, sino que debemos siempre aspirar a más. No debemos conformarnos con lo que tenemos, con lo que hemos adquirido, ¿no? Espiritualmente. Y trajo Joseph malas habladurías sobre ellos a su padre. 37:2. Él vio que sus hermanos no se conducían que sus plegarias de ellos. Gracias, Rosario. No se escuchó muy bien por internet, así que lo voy a leer. Él vio que sus hermanos no se conducían como es debido. Por eso vino a recordarlos ante el Sadik de la generación, ante Jacob, para que éste levase sus plegarias por ellos. Bien, dice, cuando un padre tiene varios hijos y uno de ellos se destaca excepcionalmente en virtud de su conducta, por su intermedio advierte los defectos de sus demás hijos y los reprende con palabras de admonición por no comportarse como su buen hermano. Joseph provocó con su maravillosa y devota conducta que la de sus hermanos no agradara a Jacob. No obstante, Joseph fue castigado por ello. Él debería haber encubierto sus buenas acciones de manera que ni siquiera su padre pudiese darse cuenta de ellas. Esto es lo que dice este libro. Pero lo que dice el Midrash es otra cosa. Dice que Joseph interpretó mal las acciones de sus hermanos y vino y le contó a su padre sin haberse detenido a hablar primero con sus hermanos, que es lo primero que debería haber hecho. Antes de contarle al padre, debería haber hablado con sus hermanos. Debería haber indagado para ver si realmente él había interpretado bien las cosas o no. En esto se equivocó Joseph. Pero la intención de Joseph no fue mala, porque él sabía que si le contaba a su papá las malas acciones de sus hermanos, el papá los iba a reprender y los iba a ayudar a volver al camino. O sea que la intención de Joseph fue buena. Pero Jacob se equivocó en el sentido de que hizo diferencias entre los hijos y esto provocó la envidia de los hermanos y por lo tanto el odio hacia Joseph. Eso es lo que cuenta el Midrash. Bien. E Israel amó a Joseph de todos sus hijos y le confeccionó una túnica de lana pura y fina. ¿Alguien puede leer? Nuestros sabios relatan acerca de Rabí Yohanan ben Nuri, que puso al cielo y a la tierra como testigos cuando contó en varias ocasiones, propinó a Rabí Akiva la pena de Malkut, flagelación, por haber protestado contra él ante Rabán Gamaliel, y a pesar de ello, el amor a Rabí Akiva por él creía más y más, como fuera dicho, reprende al sabio y te amará. Gracias. Rabí Akiva parece que protestaba sobre su rabino con Rabán Gamliel y era reprendido por eso y era flagelado. Y sin embargo, como Rabí Akiva era un sabio, era un sadik, él en lugar de tomarle odio a su rabino, lo amaba cada vez más, porque obviamente cuando se reprende al sabio, éste lo amará al represor. Por eso dice Proverbios 9:8, reprende al sabio y te amará. Bien, con respecto a lo que vio Joseph de sus hermanos,
que se equivocó, nadie se lo contó, él lo vio con sus ojos. Y como decía el Rab Itzhak Abud esta mañana, había un rabino que había visto algo de otro rabino y fue a contarlo a su rabino. Y realmente él se equivocó mal de lo que estaba viendo. Había mal interpretado las cosas y su rabino se lo hizo ver. Entonces no basta con ver con los ojos. En otra oportunidad, una pareja de judíos invitaba a otra pareja a la recepción de Shabbat. Y en una de las oportunidades, salida de la cena, vieron que esta pareja tomaba un taxi para irse. Entonces pensaron, ellos vienen a recibir el Shabbat, hacen pensar que guardan el Shabbat y se fueron en taxi. Ustedes saben que los judíos no pueden tomar taxis en el Shabbat. Bueno, no los invitaron más. Pasaron 3 meses y se encontraron con la mujer y le preguntaron cómo estaba y demás, y ella les contó que su esposo había fallecido. Entonces les hizo recordar, ¿se acuerdan la última vez que nos reunimos? Bueno, cuando salimos de la cena nos tuvimos que tomar un taxi porque mi esposo estaba descompuesto. Nos fuimos directamente al hospital y allí hicieron todo lo posible y lo sacaron de un preinfarto, pero él siguió con problemas y hace poquito ya no resistió, le dio un infarto y falleció. Ahí se dieron cuenta lo injustos que habían sido y que lo habían prejuzgado. Así que tuvieron que hacer teshuvá al respecto. Muchas veces, aunque veamos cosas con nuestros ojos, tenemos que preguntar, tenemos que indagar antes de emitir un juicio. Tenemos que ser benevolentes al emitir un juicio. Siempre es preferible pensar bien a pensar mal, porque nos podemos equivocar y equivocar feo y le podemos causar daño a las personas. Bien, pues su hijo de la vejez es él. ¿Quién puede leer? El Balju Turim dice que la palabra vejez, sekum en hebreo, es a su vez también acróstico de los nombres de los tratados de Mishkakot, de Seraim, Kodashim, Nasim, Yesod, Nistikim y Meoed. Vale decir, Yosef estudió de su padre todos estos tratados de misnaicos. Misnaicos, sí. Bien. Existe, además de estos, otro tratado misnaico más, el de Toharot, purezas. ¿A qué se debe que este no sea mencionado? Porque explica el Rabí de Gur, llegar al tratado de purezas es algo que el hombre puede lograr solo a costa de su propio esfuerzo. Es algo que no está dado a conocer por el mero estudio paterno. Como ven, Joseph había estudiado con su papá y había profundizado en la Torá, y dice el Midrash que no solamente había profundizado en Torá, sino que su papá, Jacob, le había enseñado los secretos de la Torá a Joseph. O sea que había ido mucho más profundo que con los otros, porque él instruyó en Torá a todos sus hijos, a sus 12 hijos, pero con Joseph había ido mucho más profundo. Y lo odiaron y no pudieron hablarle con paz. 37:4. ¿Alguien que se ofrezca? ¿Se escuchará? Dice, los hermanos no podían soportar las palabras de paz y armonía que él le dirigía, pues así arguían: si somos pecadores ante tus ojos, tienes la obligación de odiarnos. Quien ve un hecho pecaminoso en su prójimo debe odiarlo,
porque entonces nos habla con expresiones de amistad y paz. Gracias, Rosario, sí se escuchó. De ello debemos deducir una de dos posibilidades. O tú no ves en nosotros pecado, de modo que lo que has dicho de nosotros es mera habladuría maliciosa, o quizás es cierto que ves en nosotros pecado y con todo no nos guardas rencor. Con ello cometes tú una transgresión y debemos odiarte a ti. Y lo odiaron. Fíjense el razonamiento, ¿no? Había que odiar al transgresor. Entonces, si Joseph pensaba que sus hermanos estaban transgrediendo realmente, debía odiarlos. Y si no, pues entonces estaba diciendo mentiras de ellos. Entonces, como él verdaderamente pensaba que habían transgredido, pero no los odiaban, ellos lo odiaron a él. Y fueron a apacentar sus hermanos el ganado de su padre. Adelante, por favor. ¿Nadie puede leer? Yo voy a leer. Y fueron a apacentar sus hermanos el ganado de su padre. 37:12. Esta partida de los hermanos que provocó la venta de Joseph y su ascenso al cargo del gran visir de Egipto resultó ser, al fin de cuentas, la fuente de manutención de los hermanos durante los posteriores años de hambre, tal como dijo Joseph. Pues para subsistencia me ha enviado el Señor delante de vuestro. Berechí 45:5. Gracias, Danis. En la plegaria de Rabí Elimelech, de Lisenx, decía que cada uno de nosotros vea la virtud de sus compañeros y no sus defectos. No, me estoy equivocando, perdón. Esto terminaba ahí nomás. Viene otro versículo. Ve, por favor, observa la paz de tus hermanos. ¿Alguien puede leer? Esfuérzate por ver la integridad. Paz es la misma raíz que la de los hermanos. De Shalem íntegro sería. Shalom, paz, es la misma raíz que Shalem, íntegro. Ajá. De los hermanos. Mira sus virtudes y no sus defectos, y por medio de ellos evitarás la riña. Gracias. En la plegaria de Rabí Elimelech de Lisenx decía que cada uno de nosotros vea la virtud de su compañero y no sus defectos. Eso es una gran realidad, ¿no? Que tiene mucho que ver también con el hecho de juzgar. Tenemos que tratar de ser benevolentes y mirar las virtudes de los demás y no sus defectos, aunque todos tenemos defectos, porque eso es una realidad también. Y tráeme de regreso la respuesta, 37:14. ¿Quién puede leer? Jacob sabía que los hermanos... ¿Perdón? ¿Me escuchó? ¿Sí? Porque yo casi no los escucho. Voy a leer. Bueno, adelante. Jacob sabía que los hermanos odiaban a Joseph y temía que le ocurriese algún mal. Ve y he de enviarte, con la finalidad de convertirlo en emisario para el cumplimiento de una misbah, la de honrar al Padre, y los emisarios en el cumplimiento de una misbah no sufren daño. Gracias, Carmen. Sin embargo, aún temía que podía suceder en el camino de regreso cuando ya no conservara la propiedad de emisario para mitzvah, pues hay una opinión que sostiene que los emisarios para el cumplimiento de una mitzvah no sufren daño en el camino de ida, pero pueden sufrirlo en el de regreso.
Esto está en el Talmud Pesajim 8b. Por eso dijo, y tráeme de regreso la respuesta, para que conservara dicho carácter también en su camino de retorno. A mis hermanos solicito 37:16. ¿Alguien puede leer? En su plegaria, el judío siempre debe pedir no solo por sí mismo, sino que debe implorar por la redención conjunta con sus hermanos, todo el pueblo de Israel. Gracias. Tal como dijeron nuestros sabios, cuando se ora por un enfermo, se debe decir, el Señor se apiade de ti junto a todos los convalecientes de Israel. Talmud Shabbat 12b. Y así se interpreta el versículo, a mis hermanos. Junto con mis hermanos, solicito que mi salvación venga junto con la de ellos, todos los hijos de Israel. Y veremos qué será de sus sueños. Y oyó Rubén y lo salvó de sus manos. 37, 20, 21. La voz celestial dice, veremos qué será de sus sueños, veremos cuáles palabras perdurarán. Por eso dice, y oyó Rubén, él escuchó decir a la voz celestial, veremos qué será de sus sueños, y acto seguro comprendió que si la oye y los demás hermanos no, ello prueba que esas palabras están dirigidas a él, y que sobre él recae la obligación de salvar a José, y por eso lo salvó de sus hermanos. Gracias. Similarmente, nos relata el Talmud que Ilfa y Rabí Yohanan estaban juntos. Y Rabí Yohanan oyó una voz celestial, mientras que Ilfa no la oyó. Y Rabí Yohanan dijo que ello es prueba de que las palabras están dirigidas a él, puesto que solo él las oyó. Talmud Tanit 21. Y lo arrojaron al pozo, y el pozo está vacío, no hay en él agua. 37:24. ¿Quién puede leer? Yo. Agua no hay en él, pero sí hay serpientes y escorpiones. Rachi. Con ello se pretendió insinuarle que había transgredido el precepto de Lachón Hará, hablar mal de otro. Pues el castigo de Lachón Hará es la picadura de la serpiente, como nuestros sabios dijeran sobre el versículo. Si ha de morder la serpiente, si conjuro no tiene, no logro ver ahí por qué. Más virtud el conjurante. Okay. Gracias, Claudia. Bueno, si hay agua, la serpiente no es tan peligrosa. Como dice el Talmud Jerosolimitano, Berajot capítulo 5, que el hombre picado por una serpiente que se apresura al agua se salva. Pero si no hay agua en él, entonces mayor es el peligro. Si sí hay serpientes. El agua representa la Torá. Ese pozo sin Torá, donde hay serpientes y demás, eso es lo que está insinuando que ese castigo lo recibe por la Yonará, ¿sí? Porque el castigo de cometer la Yonará es la mordedura de la serpiente. El único medio eficaz en contra del Yetzer Hará, la inclinación al mal, es la Torá, como dijeron nuestros sabios. Dijo Dios, he creado al Yetzer Hará. Le creé la Torá como especia. Talmud Kiddushim 30b. Donde no hay Torá, existe todo tipo de serpientes y escorpiones, emisarios del Satán, para dominar al hombre. Y a ello alude el versículo, agua no hay en él. Si no hay Torá, la que es denominada agua, no hay agua sino Torá, Talmud Baba Kama 17a. Entonces de seguro hay serpientes y escorpiones que dañan al hombre hasta la desesperación. Y aquí una caravana de ismaelitas
se aproxima y dijo Yehudá, ¿qué provecho obtendremos? 37, 28, 29. ¿Quién puede leer? El El Midrash Midrash cuenta- fue, Adelante, Rosario. el Midrash cuenta que los hermanos deseaban matar a Yosef, pues vieron proféticamente que de él habría de salir el perverso Lerabán ben Nebat. Sin embargo, cuando aparecieron los ismaelitas, Yehudá vio en ellos una señal del cielo indicándole que recordara lo expresado acerca de Ismael. Ahí donde él está, vale decir que el santo bendito sea, no juzga al hombre de acuerdo a su futuro, sino según el presente, allí donde él está. Fue recién entonces que dijo Yehudá, ¿qué provecho tendremos si hemos de matar a nuestro hermano? No se debe matarlo a causa de que él saldrá Lerabán ben Nebat. Gracias, Rosario. También así se comprende el Midrash, que sobre el versículo viajaron de aquí, Bereshit 37, 17 dice, viajaron de los atributos del Todopoderoso. Midrash Rabbah, Vayeshev 4. En su deseo de matar o en virtud de su futuro, se apartaron de la conducta de Dios, pues Él no juzga por el futuro, sino solo por allí donde Él está. Si hemos de matar a nuestro hermano, y cubriremos su sangre. Claudia. El homicidio tiene dos objetivos, que pueden ser sus móviles, apaciguar el instinto de la venganza o infundir el temor a terceros para que vean y teman. En este caso, sin embargo, dijo Yehudá, no lograremos ninguno de ellos, no nos tranquilizaremos, sino por el contrario, siempre nos perseguirá el cargo de conciencia por matar a nuestro hermano. Ni tampoco impondremos temor sobre nadie, pues y cubriremos su sangre, nos veremos obligados a ocultar todo este suceso. Entonces, ¿qué provecho, qué beneficio obtendremos de toda esta bendición? Gracias, Claudia. Entonces, matarlo podía ser por venganza o para producir temor a terceros. Por venganza no tenía sentido porque iban después a cargar con la culpa porque estaban matando a su hermano. Y además, contra terceros, el temor no lo iban a lograr, porque al ser su hermano al que mataban iban a tener que ocultar el hecho. Y si ocultaban el hecho, obviamente que no iba a servir para infundir temor. Así que no tenía sentido matarlo. Vayamos y vendámoslo a los ismaelitas. Y prestaron atención sus hermanos. Y pasaron hombres midianitas, comerciantes, e izaron y subieron a Yosef del pozo. Y vendieron a Yosef a los ismaelitas. 37, 26, 27 y 28. ¿Quién puede leer? Los hermanos aceptaron la sugerencia de Yehudá de vender a Yosef a los ismaelitas y estaban dispuestos a hacer así. Entre tanto pasaron los midianitas y divisaron a Yosef en la fosa, lo sacaron de allí y lo vendieron a los ismaelitas. Gracias. Es decir, que en la práctica los hermanos no consumaron la venta de Yosef, pues del cielo no se lo posibilitó hacerlo. Sin embargo, el pecado le fue considerado propio, como si ellos mismos lo hubieran vendido, pues así pensaban hacerlo y provocaron que ello sucediera. Yosef estaba en el pozo y ellos estaban
urdiendo el plan de lo que iban a hacer con él. Pensaban vendérselo a los ismaelitas. Los árabes generalmente pasaban vendiendo combustible que tenía mal olor, pero en ese momento estaban llevando especias. Y eso fue para que Joseph no tuviese que sufrir un viaje con malos olores. Ahora, ¿qué pasó? En lugar de llegar los ismaelitas, antes llegaron los midianitas. Y sin que se dieran cuenta los hermanos, los midianitas sacaron a Joseph del pozo y se lo llevaron. Y ellos se lo vendieron a los ismaelitas. Y los ismaelitas luego se lo vendieron a Potifar. Y regresó Rubén al pozo, dice. ¿Quién puede leer? Yo, Adelante. nuestros sabios dijeron, No te estamos ¿cómo es escuchando. posible decir así si ya antes encontramos arrepentimiento con Adán y Caín? Gracias, Amén. Carmen. Leo la primera partecita que no se te escuchó. Nuestros sabios dijeron en el Midrash, Rubén fue el primero que regresó a Dios en Teshuvá. Entonces cabe preguntarse cómo es posible decir así, si ya antes encontramos arrepentimiento con Adán y Caín. La respuesta es que en los casos de Adán y Caín se trataba de arrepentimiento por un pecado cometido. Rubén, en cambio, fue el primero que, a pesar de no haber cometido transgresión alguna, sino que por el contrario cuidó con celo el honor de su madre, todo el que dice Rubén pecó no comete más que un error. Él reclamó por la humillación de su madre, Talmud Shabbat 55b. Con todo, regresó a Dios en Teshuvá. Quizás su buena acción no fuera íntegra en la plenitud de su intención. Bueno, sabemos que acá hay dos versiones, una que dice que Reubén tuvo relaciones con ella y otros que dicen que sacó la cama de la carpa donde estaba ella, en la cama de su padre. Entonces, en realidad, Rubén lo hizo por el honor de su madre, dice acá. No lo hizo por otro motivo, entonces no es que pecó, pero así todo, de no haber pecado en ese sentido, puede haber habido algo allí que lo llevó a hacer teshuvá. El niño no está, y ahora yo, ¿a dónde voy? ¿Quién lee? Y regresó Rubén al pozo cuando se aproximaban los días en el que el hombre debe regresar a la fosa, hacia donde va, a un lugar del polvo, gusanos y alimento Y y Alimaña. alimañas. Y él ve que José en hebreo significa agregar. No está en el pozo, no sumó nada en el servicio a Dios y en el judaísmo como para llevar a la tumba. Entonces alza la voz y clama, el niño no está. Los días de la infancia y la juventud ya han pasado. ¿Y yo ahora a dónde voy? ¿Cómo debe presentarme allí? Gracias. Esa es la señal que marca el verdadero Baal Teshuvá, retornante. Cuando no encuentra lugar para sí mismo y grita, yo, ¿a dónde voy? Aquel que aún no encuentra para sí un lugar adecuado en el mundo, todavía no es un verdadero Baal Teshuvá. Jacob no sospecharía de ninguno de los hermanos de los que saldrían eventualmente las tribus, pues dado que, y trajo Joseph malas habladurías sobre ellos, los hermanos deberían amarlo aún más por sorprenderlos. Solo en Rubén recaerían sus sospechas, pues por el suceso relacionado con Bilhá, perdió su primogenitura en favor de Joseph.
quien la recibió por ser el primogénito de Rachel. Y al profanar el lecho de su padre, le fue entregada su primogenitura a los hijos de Joseph. Divrei Alamim 1:5:1. De modo que sobre él recaería toda la sospecha de que anhelaba quitar a Joseph de en medio para que al no haber receptor de la primogenitura, ésta le fuese devuelta. Ese fue el clamor de Rubén. Y ahora yo, ¿a dónde voy? En la cuestión de Bilhá. A causa de la cuestión de Bilhá, no tendré forma de disculparme y justificarme. Cuando Reubén cometió el error de sacar la cama de su padre del campamento de Bilhá, la carpa de Bilhá, perdón, perdió no solo la primogenitura, sino también su derecho al reinado que le fue conferido a Yehudá, y también del sacerdocio que le fue conferido a Leví. Y la primogenitura le fue concedida a Joseph. Así que había perdido bastante. Y sumergieron la camisa en sangre. Es probable que el hecho de que los judíos sufriesen tanto por las calumnias de sangre, algo tan absolutamente incomprensible, recelar de que ellos emplean sangre humana en sus rituales, algo tan absurdo y carente de fundamento, sea un castigo por la sangre en que sumergieron la túnica de Yosef, cuando la intención de preguntar a Jacob reconoce, por favor. Bien, gracias, Deifeni. Entonces, toda esta, vieron, no sé si alcanzaron a entender lo que leímos. El hecho de que los judíos sufrieran las calumnias de sangre, como que ellos utilizaban sangre humana en sus rituales, puede provenir del hecho de que ellos utilizaran esa sangre para sumergir la túnica de Joseph, ¿sí? Entonces, ustedes saben que hay una retribución, midá keneged midá, medida por medida. Cada error que cometemos, cada transgresión, nosotros la tenemos que sufrir medida por medida. Por eso es que está diciendo esto. Reconoce, por favor, ¿es esta la túnica de tu hijo o no? Los hermanos expusieron la cuestión de manera tal que insinuase a Jacob su culpabilidad por haber mostrado predilección por Joseph frente a sus hermanos y hacerle una túnica de lana fina, despertando de esa manera la envidia de ellos en su contra. O sea que en lo que le estaban diciendo, reconoce por favor, ¿esta es la túnica de tu hijo o no? Era como estarle reprochando que él había dado preferencia a Joseph. Cuando un papá en esa época le regalaba una túnica de mangas largas, como la que le regaló Jacob a Joseph, indicaba que ese hijo no debía participar en las tareas manuales. Y eso provocó un gran malestar en sus hermanos, porque fue al único que le proveyó de esa túnica manga larga. O sea que hizo una diferencia muy grande entre los hermanos y él. Esto nos enseña que nosotros como papá no debemos hacer esa diferencia con nuestros hijos. Bien. Un momentito, por favor. Cuando un hombre odia a otro, ni siquiera menciona su nombre propio. Tal fue el caso de Shaul, cuando en su furia preguntó por David, ¿por qué no ha venido el hijo de Ishai? Shemuel 1, 20-27. Y no dijo David. Cuando los hermanos dijeron,
¿es esta la túnica de tu hijo? Y no dijeron de Joseph. Jacob percibió su odio y dijo, una mala bestia lo devoró. Bereshit 37-33. Él fue asesinado por hermanos que se asemejan a bestias. Yehudá, pequeño león, Bereshit 49:9. La prueba de ello, devorar, ha sido devorado Joseph. El nombre Joseph ha desaparecido de sus bocas. Y los midianitas lo vendieron a Egipto. Tal como la envidia de los hermanos hacia Joseph, este fue vendido como esclavo a Egipto. Así también, posteriormente, los hijos de Israel fueron esclavizados merced a la envidia de los egipcios que argumentaban, he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y poderoso que nosotros. Así sufren los judíos esclavitud y padecimientos en todos sus exilios, generalmente a causa de la envidia de los demás pueblos. Gracias, Daifeni. Y fue el primogénito de Yehudá, perverso a los ojos de Dios. 38:7. Y es un gran sufrimiento y dolor. Y es una expresión que en la Torá siempre denota dolor. Cuando el primogénito de Judá, aquel que debe servir de incentivo, deriva de la palabra leorer, despertar, estimular en las esferas del judaísmo. La adut de Judá y Torá, para ser su primogénito en todos los aspectos de la vida, no es sino perverso a los ojos de Dios. Él mismo actúa con maldad a los ojos del Creador. Gracias. Ustedes saben que se casó con Tamar. Yehudá lo casó con Tamar. Y murió por perverso. Hashem le dio muerte. Entonces, Yehudá la hizo casar con el hermano, que tenía que cumplir la función de levirato para que tuviera hijos y no se perdiera el nombre del hermano, de Pero no quería tener hijos que no tuvieran su nombre. Entonces derramaba la semilla al suelo. Por eso es que también se murió. Y le correspondía a su hermano menor, Shela, tomar el lugar del levirato. Y bueno, Yehudá, viendo que habían muerto los otros dos hijos, no quiso arriesgar la vida del tercero. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Hasta que Shela crezca, pues dijo, quizás habrá de morir también él como sus hermanos. 38:11. ¿Alguien puede leer? Porque cuando crezca ya no existe el temor de que quizás habrá de morir también él como sus hermanos. En realidad, de acuerdo a la ley, también un menor de edad puede cumplir con el precepto de Ibun Levirato, sin temor a que se trate de un individuo castrado. Cuando la ley del levirato no tendría sentido, pues se actúa de acuerdo a la mayoría, que no lo es. Pero cuando se enfrenta un peligro, tenemos por regla que es más estricta la ley en caso de peligro que en caso de prohibición. Y en ese caso no se actúa de acuerdo a la mayoría. Por eso, dijo Yehudá, si él ha de resultar ser castrado, adolece del precepto de Ibum para que lo proteja, por lo que su fin es la muerte en vida de que Tamar era una mujer asesina. Una mujer que enviuda en 2 oportunidades. Esperando que Shela crezca, se confirmaría de que él no es así y sería aplicable la misvá de Ibum.
la que habría de protegerlo de la muerte, pues quien observa una misbá no conocerá nada malo. Y se sentó en la bifurcación sobre el camino. Ella se sentó con los ojos abiertos. Vio que de esto habría de salir la casa real de David. Tamar sabía que tenía que buscar la descendencia de esa familia, que tenía que ser de los hermanos, pero como le había sido negado Shelah, entonces ella se enteró que su suegro venía al lugar donde ella estaba, porque su suegro la había mandado de nuevo con sus padres, hasta que Shelah creciera. Bueno, resulta que Yehudá va a ese lugar donde ella está a ver a sus siervos que están con su ganado y Tamar se entera. Entonces ella se saca su ropa de viudez y se sienta en la bifurcación y se tapa la cara. Bueno, allí entonces se encuentra con Yehudá y vamos a ver qué es lo que pasa. Y la consideró una ramera, pues cubrió su rostro. El Talmud cuenta que Rabí Hanina y Rabí Yohanan andaban por el camino. Le dijo uno al otro, pasemos adrede delante de la puerta de una casa de corrupción para mortificar a Eliezer Arad, la inclinación al mal. Cuando llegaron allí, las mujeres se ocultaron, pues no podían mostrarse ante su Torá y su santidad. Por eso, cuando Yehudá advirtió que cubrió su rostro, que no le es posible mostrar su rostro en su presencia, la consideró una ramera. Ok, gracias. ¿Dónde está la Kedeshá, mujer libre, que está en la bifurcación de los caminos? En la apertura de los ojos sobre el camino, 38-21. ¿Dónde está la Kedeshá? ¿Cuál es la fuente del libertinaje? La raíz del adulterio y la corrupción. En la apertura de los ojos sobre el camino. La fuente de la transgresión la constituyen los ojos, al mirar todo lo que se le presenta por el camino. El ojo y el corazón son los dos agentes del pecado. Talmud Jerosalimitano, Berajó 1:5. El ojo ve y el corazón ansía. Gracias. 10:21. Gracias. Bueno, ustedes saben que al identificarla como ramera, Yehudá se acostó con ella y ella quedó embarazada. Pero ella fue muy viva porque le preguntó cómo le iba a pagar y él le dijo que le iba a mandar un animalito, no me acuerdo qué animalito, un corderito. Entonces, ella le dijo que necesitaba algo de garantía hasta que le mandara el animalito. Entonces le pidió su sello, su básculo y su anillo, creo que era. Y él se lo dejó. O sea que realmente ella tomó recaudos para después poder confirmar que realmente ese hijo era de él. Bueno, no me acuerdo si está explicado más adelante acá, así que voy a esperar a ver qué dice. No hubo aquí Kedeshá. Lo he escrito mal, es Kedeshá. ¿Alguien puede leer? En todo este asunto no hubo siquiera dejó de libertinaje, sino un expreso plan del cielo a fin de concebir la luz del Masías
del Mesías, descendiente de David, quien salió de Tamar y de Eudad, de un modo encubierto y disfrazado como este para que el Satán no se diera cuenta. Bien. Como vemos, esto fue un plan del cielo, porque de allí iba a surgir el Mashiach ben David. Y de esta manera el Satán no se daba cuenta. No fue porque ella fuera una libertina, una ramera. Dios estuvo con Joseph y fue hombre exitoso y estuvo en casa de su amo el egipcio. Existen individuos que no pueden servir al Creador salvo cuando son pobres y menesterosos, mas ni bien enriquecen pronto lo olvidan. Y engordó Yeshurun y pateó. Por el contrario, los hay que sirven a Dios solo mediante la riqueza y la opulencia, mientras que en la pobreza desvía a la persona de sí y de su creador. Talmud de Erubín 41b. Respecto de Joseph, la Torá atestigua que Dios estuvo con Joseph. Él estaba unido al creador tanto cuando fue hombre exitoso como cuando estuvo en caso de su amo el egipcio, entregado a los niveles más humillantes. Joseph superó ambas pruebas, la de la pobreza y la de la riqueza. Perdón, pero me voy a volver un poquito atrás porque acá no lo dice, pero el Midrash sí lo dice, que vamos a continuar un poquito con la historia de Tamar y de Judá. Yehudá, después de 3 meses, le vinieron cuentos de que su nuera era una libertina y que estaba embarazada. Entonces, él dice que la quemen. Y cuando la fueron a sacar para quemarla, ella presentó ante Yehudá esa garantía que le había pedido. Y él, al ver su bastón, su sello y demás, se dio cuenta inmediatamente lo que había pasado y la defendió y le dijo que ella no tenía culpa de nada, que estaba libre de culpa. Por eso es que no la quemaron. Bueno, eso le quería dar cierre a la historia anterior. Bien. Quedamos en el 39.2. Acá está. Bien. Y dejó Potifar todo lo suyo en manos de Joseph, y no supo nada con él salvo el pan que él come. Y Joseph era de bello semblante y de bella apariencia. 39.6. A pesar de que Potifar le dio todo, con todo no supo nada con él Joseph. No quiso tener provecho de nada, pues los alimentos no eran kasher. Salvo el pan que él come, solo ingería pan duro. Sin embargo, Joseph era de bello semblante y de bella apariencia. Su belleza no se vio disminuida por eso. También acerca de Daniel declara el versículo que no se abominará con el alimento del rey. La apariencia de ellos es buena y sanos de carne. Daniel 1.8 y 1.15. O sea que no llegaron a alimentarse con alimentos que no fueran kasher. Era preferible tomar pan y agua que participar en la mesa de los que comían cualquier cosa. Ay. Y se negó y dijo, 39.8. Cuando se intenta... A ver, yo leo, a ver si me escucho. Bueno. Dice, cuando se intenta convencer a una persona para que cometa una transgresión en primera instancia, ésta debe oponerse enérgicamente, sin ningún tipo de argumentos racionales, sin dejarse arrastrar por polémicas y discusiones. Debe decir tan solo, no quiero, pues está prohibido, y se negó. Amén. Gracias.
Solo a posteriori cabe explicar su postura con argumentos lógicos. Mas es cierto que mi Señor no soy grande y cómo he de hacer. Bereshit 39, 8, 9. Ella argumentó haber visto en su suerte astrológica que tendría hijos de Joseph. Está hablando de la esposa de Potifar. A ello le respondió Joseph, aun si fuera cierto, sin embargo debo negarme. Casarse con la viuda de un hermano que no dejó hijos es una mitzvah. Y con todo, en caso de negarse el hermano, la Torá indica un camino de alternativa, la halitzá. Entonces, cuando la persona se niega a cometer una transgresión, indudablemente se encontrará la forma en que se cumpla lo que indica el destino. En efecto, así fue. Joseph, a fin de cuentas, se casó con Osnat, su hija, y de ella tuvo hijos. Bien, entonces, lo primero ante la transgresión es decir no, sin ninguna argumentación. Después de haber dicho no y mantenerse firme, se puede argumentar con algún argumento lógico y racional. Pero lo primero debe ser el rechazo a la transgresión. ¿Y cómo he de cometer tan gran mal y pecaré contra el Señor? 39:9. Ahora sí, Claudita. ¿No está, Claudita? Joseph comenzó explicando que esta acción era pecaminosa contra su amo, quien depositó toda su confianza en él. ¿Por qué entonces concluyó con las palabras y pecaré contra el Señor? De acuerdo al Midrash, ella le dijo haber observado en su destino que del cielo deseaban que ella tuviera hijos de él. Y en efecto, Joseph luego se casó con su hija. A ello respondió Joseph que en vista de que ello está en oposición a la decencia humana, no es posible que sea voluntad divina. Si es tan gran mal contra su amo, una abominable traición a su confianza en mí depositada, indudablemente también pecaré contra el Señor con mayúscula. También constituye transgresión ante el cielo. Va en contra de su voluntad. El transgredir contra alguien que puso su confianza en él, lo llevaba obviamente a transgredir también contra Hashem. Y pecaré contra el Señor. ¿Alguien puede leer? A los Benéis Noach les fue ordenada la moralidad. Rachi, de ser como dice Rachi, también sobre ella recaía el mandato divino, de modo que Joseph debería haberse expresado en términos de y pecaremos en plural. Joseph, empero, no deseaba unirse a ella ni siquiera en una expresión verbal, siquiera en una palabra. Gracias. O sea que tanto al judío como el Benei Noach tiene esta obligación, esta mitzvah, ¿no es cierto? Pero él dijo pecaré y no pecaremos porque no quería unirse ni siquiera de esa manera con ella. Bien, y vino a la casa para hacer su trabajo. ¿Alguien puede leer? Jacob tenía Sí, por yo. costumbre, bueno, Jacob tenía por costumbre no cambiar su indumentaria tradicional judía, no ni engalanarse de acuerdo a la moda de su época. Joseph, por el contrario, prefería disimular su devoción religiosa interior por medio del embellecimiento externo, como dice Rashi. Acicalaba su cabello y palpaba sus ojos a fin de ser hermoso. Amén. gracias. Así es que la mujer de Potifar se le acercó suponiendo que de acuerdo a su apariencia exterior, Joseph no se negaría a sus requerimientos, tal como dice el Zohar sobre las palabras, y lo sujetó por su ropa, Bereshit 39:12, que solo podía aferrarse a él a causa de su aspecto exterior, sus bellas vestimentas acordes a la época. Cuando Joseph
se percató del alcance de esta conducta, cayó en la cuenta de que es preferible la costumbre paterna, pues no induce a la prueba y aleja el instinto del mal. Se le hizo presente el semblante paterno. Recién ahora tuvo presente el semblante paterno, su conducta judía tradicional, tanto en las vestimentas como en las costumbres. Aquí podemos ver lo importante que es el recato, el seniut. Jacob tenía seniut y tenía la costumbre de no ponerse cosas que llamaran la atención a los demás. Es más, no estaba conforme a la moda. Sin embargo, Joseph no, era todo lo contrario. A pesar de que por dentro era muy espiritual y demás, pero exteriormente se confundía con las demás personas por su forma de arreglarse. Y esto le acarrió problemas. Entonces, si no queremos tener problemas, tenemos que evitar esta situación. Es preferible no estar a la moda, pero estar protegidos. Bien, ¿por qué fue sometido Joseph a semejante prueba? En vista de que Joseph estaba destinado a ser eventualmente el gobernador de Egipto, en estado sumido en la perversión y la inmoralidad, la depravación de la tierra, era menester ponerlo a prueba, para que al salir airoso de la misma, llegara a tal nivel de piedad religiosa que la impureza de Egipto ya no pudiera hacer mella en él, y su gobierno sobre Egipto fuese posible. Si no hubiese pasado esta prueba, él no podría haber llegado a cumplir con el propósito divino. El ministro carcelero no ve absolutamente nada de lo que está en sus manos, pues el Señor está con él. ¿Alguien puede leer? Cuando el ministro carcelero vio el exagerado éxito de Joseph, comenzó a seguirlo y a observarlo, a observar su conducta, en cuyo mérito prospera. Empero no vio absolutamente nada, pues Joseph ocultaba su devoción religiosa. Pues el Señor estaba con él, la divinidad estaba solo con él, de modo que tal de los que los demás ni siquiera podían percatarse de ello, como dice el versículo de andar con recato con tu Señor. Gracias. En otros 3 días el faraón levantará tu cabeza de sobre ti, la colgará sobre el árbol y el ave comerá tu carne. ¿En base a qué interpretó Joseph para el ministro panadero que sería colgado? Bueno, cuéntase una historia. En una exposición de arte fue expuesto un cuadro de un famoso artista en el que un hombre sostenía en su mano un cesto con frutas. La pintura era tan viva y genuina que las aves, suponiendo verdaderas a las frutas, revoloteaban sobre ellas para comerla. Esta magnífica pintura despertó tal sorpresa que se ofreció un enorme premio a quien la encontrara algún defecto. Se presentó cierto hombre sagaz y dijo: es cierto que las frutas han sido logradas con gran éxito y parecen reales, pero el hombre que las sostiene no es tan perfecto. De parecer tan vivo y real como las frutas, las aves no se hubieran atrevido a acercarse a las frutas que sostiene por miedo a él. El hombre recibió el premio. Lo mismo ocurrió con Joseph. Cuando el ministro panadero le relató que las aves comían de los canastos que tenía sobre la cabeza, Joseph comprendió que este hombre ya no es considerado vivo, pues de otro modo las aves temerían al hombre vivo y no comerían de lo que se encuentra sobre su cabeza. No cabe otra opción que pensar que el hombre está condenado a morir. Por eso interpretó su sueño como vaticinio de muerte. Como la ley primera que tú le dabas de beber, 40:13. ¿Alguien puede leer? ¿Qué clase de ley es esta? La de servir líquidos. En realidad, de buena ley, el ministro de las bebidas no merecía castigo alguno.
El ministro panadero, en cuyo pan se encontraron pequeñas piedras, pecó al no tamizar minuciosamente la harina y es responsable por ello. El ministro de las bebidas, en cambio, en cuya copa cayó una mosca, no era responsable por ello, ya que se trataba de una situación de fuerza mayor. Del cielo dispusieron, empero, que el faraón montara en cólera también contra el ministro de las bebidas y lo confinase al calabozo en beneficio de Joseph. Tal como dice el Midrash, el santo bendito sea, indujo la ira del amo sobre sus esclavos para brindar salvación a Joseph, y al ministro de las bebidas le fue aplicada la ley, así incorrectamente. De ello resulta que posteriormente, al cristalizarse el designio celestial y el ministro de las bebidas prometió recordar a Joseph, volvió nuevamente a su ley primera, tal como el veredicto correcto indica que no debe ser castigado por semejante falta. Bien. No tengo idea de la hora. ¿Alguien me la puede decir? -10. Me parece que la Haftará la vamos a tener que dejar porque acaba de entrar el profesor. Así que en cualquier otro momentito la leemos. Es poquito, es solo una hoja. Y si no, les recomiendo que lean Amós 2:1 al 3:8. Esa es la Haftará. Y solamente acá explica el 1:8, el 3:2 y nada más. 1:8 y 3:2.